indagan sobre Estados Unidos y Rusia. En ese entonces, estamos hablando de una interpretación antes del 2000, donde pues estaba la amenaza del conflicto y un posible tercer conflicto mundial y todo esto. Entonces ahí es donde puede esa interpretación, pienso yo, pasar otros 100 años y se le dará atribución a otras potencias. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Enigma Dimensional. En esta ocasión les traemos un capítulo supremamente apasionante, interesante e enigmático, el cual es la historia de las profecías y algunos profetas. Sean todos bienvenidos. Bueno, Víctor, entonces como lo comentaba anteriormente, profecías, profetas. Hay muchísima información circulando en la red, en los medios de comunicación y pues en el voz a voz. Es un tema sumamente recurrente cuando se acercan grandes crisis o la humanidad está pasando por tiempos algo convulsos. ¿Qué nos tienes que contar de las profecías? Bueno, Sensei, hola a todos. Nuevamente aquí el micrófono Víctor Alarcón. Como su merced lo estaba mencionando, es un tema muy interesante y siempre ha estado como la incertidumbre con el fin del mundo. Cuando se menciona la palabra profecía, automáticamente la relacionan con el fin del mundo, pero no necesariamente es así. El día de hoy voy a traer varias opiniones, varios puntos de vista, varios datos históricos para reforzar un poquito este tema de los profetas. Perfecto. Sebastián, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches a los que nos están viendo. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Profecías, profetas, ¿qué opinión te merecen este tema? Pues realmente es un tema muy misterioso. Digamos que culturalmente el ser humano siempre ha buscado como la adivinación. Ha querido saber qué nos depara el futuro, qué nos depara el destino. Y a través de toda la historia de la humanidad hemos encontrado estos personajes. Algunos reales, otros no. Pero digamos que parte como de esa necesidad nuestra de indagar acerca de qué nos depara el futuro. Ok, perfecto. Cristian, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo ¿Bien? estás? ¿Olis? Bien, bien, súper. ¿Qué opinión te merecen las profecías, los profetas, un tema tan controversial? Bueno, me encanta este tema. Sin embargo, pienso que las profecías tienden a ser ambiguas y el ser humano a través de los años trata de acomodarlo según a su realidad. Entonces las profecías pueden llegar a ser verdad o no, dependiendo de la época, y acomodarla a ciertas realidades que se están viviendo en ese momento. Por ejemplo, si vamos a hablar de la gran bestia, entonces hace 2000 años era la gran bestia, era entonces el Imperio Romano porque era el más grande, no sé qué, ahorita puede ser una de las potencias mundiales. Es decir, es tan ambiguo todo que no se, cuadra a toda la historia, pero tampoco cuadra. Cuadra conveniencia. Pues sí, ese tema trae muchísimos enigmas, es muy controversial y es bastante discutido tanto por propios y extraños, por expertos, no expertos, la gente de a pie, por todo el mundo. Víctor, ¿qué encontraste? ¿Qué averiguaste acerca sobre este tema de las profecías? ¿Por qué es tan controversial? ¿Por qué puntos de vista tan divergentes en esto? Adelante. Bueno, así es. Cada uno de ustedes se adelantó a una actividad pequeñita que iba a ser el pensar en una profecía. No necesariamente con fechas, datos o qué tan puntuales como la enuncian. No interesaba, pero con esta presentación nos adelantamos perfectamente a eso. Cada uno de ustedes tiene un punto a favor con esa pequeña percepción de lo que es una profecía. Algunas son ambiguas, otras son más específicas. A través de este capítulo y la segunda parte vamos a empezar a entender cuáles son esas profecías ambiguas que se pueden prestar para muchas interpretaciones como profetas, si se les puede decir profetas, que con fechas específicas, bien sea en el momento de su clarividencia, adivinación, lograron, decimos aquí coloquialmente, pegarle al perro. ¿Sí? Perfecto. Listo, entonces arranquemos. Primero que todo, ¿por qué nació este tema de las profecías? Porque
varias personas vieron un capítulo anterior sobre el tema del primado negativo, de cómo es el condicionamiento. Y en el primado negativo yo mencioné a los Simpson y vuelvo y los destaco para este episodio el día de hoy, porque ellos no hacen profecías, no predicen las cosas. Hay que diferenciar dos cosas: lo ambiguo que puede llegar a ser proclamar algo, a llegar al punto de ser específico en esa proclamación, ¿sí? Entonces voy a hablar de los profetas, los cuales tuvieron gran relevancia, en el mundo antiguo y en el mundo actual. Perfecto. Van a ser esas dos partes. Bueno, entonces, definición de profecías. Arranquemos con eso, según la RAE. Es un don sobrenatural que consiste que un poder no humano, trascendental, divino, por lo general, se manifieste a través de una persona para que dé un mensaje, ¿sí? Ese mensaje puede llegar a ser para una persona específica, para un conjunto o una sociedad, o a nivel mundial, ¿sí? Una predicción una predicción gracias a una virtud. No necesariamente hay que llegar al punto de ser el creyente más creyente de dicha religión o de dicha creencia para llegar a ese nivel de adivinación, de volverse evidente, de volverse un navi, bueno, varios sinónimos que hay para la palabra profeta. Es decir, que no necesariamente tiene que ser alguien que haya estado o haya estudiado o haya estado inmiscuido en una religión y que haya sido educado para eso, sino cualquiera podría llegar a ser un profeta. Así es, Cris. En un momento, y de acuerdo a nuestras creencias y a nosotros aquí en Colombia, que la religión más dominante suena, la religión más popular, gracias, es la religión católica, ¿sí? Entonces, pues siempre vamos a relacionar la palabra profecía con el catolicismo y los libros de la Biblia, ¿sí? Y en general en Latinoamérica, o en Iberoamérica mejor. Recordemos que una de las religiones más profesadas y todavía pues más accedidas por gran parte de la población es el catolicismo. Así es. Entonces tenemos como esa convicción de que una profecía está ligada directa o indirectamente al catolicismo, ¿sí? Otro, por decirlo así, es el hecho de que un profeta no necesariamente tiene que declarar o enunciar temas bíblicos, ¿sí? Ellos llegan también a un punto que pueden mencionar temas, bien sea la política o a nivel de la sociedad que se esté atravesando por ese momento. Más que todo son los libros canónicos de la Biblia los grandes referentes de estos profetas que vamos a mencionar en este capítulo. Vamos a hablar del profeta Daniel, del profeta Ezequiel, del profeta Isaías y del libro más complejo que pude indagar, que es el libro de las Revelaciones o el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis es un enredo. Ese libro lo han intentado descifrar múltiples estudiosos, académicos, youtubers, y muy poca gente le ha pegado al perro a ese libro. ¿Qué opinión te merece el estudio del Apocalipsis? De hecho, creo que no le vamos tampoco a pegar, no porque no se haya realizado la investigación. Créanme que estoy muy, muy comprometido a dejar la parte religiosa a un lado. Pero lo que mencionaba Cristian es tan ambiguo que se puede prestar para muchas cosas. Pero ya vamos a hablar de ello. Y lo que pasa es que, pues, culturalmente siempre se han ajustado a lo que decía Cristian, porque la civilización siempre tiene como unos declives. Cada imperio, digamos que tiene su auge, tiene su acabose, y en cada uno, digamos que se repite la historia. Por eso siempre se han ajustado también estas profecías, pero como a cada momento de la historia. Okay, entonces, antes de llegar a los profetas, vamos a hacer como una pequeña revisión. ¿Qué son estas habilidades para llegar a ser un profeta, llegar a ser un adivino? Porque pues hay su gran diferencia entre esos dos. El adivino es aquella persona que se encarga de indagar el futuro o una situación puntual de una persona, ¿sí?
Los adivinos se caracterizaban por tener habilidades sobrehumanas, más no divinas. Esa ya empezamos a ver como esas diferencias. No tienen a un ser, un ángel o una entidad lumínica como muchas veces lo manifiestan, hablándole y diciéndole tal persona tiene tal y tal y tal cosa. No. Pero entonces empieza lo bueno, porque no son ángeles, no son entes sagrados. Posiblemente qué entidades pueden ser las que le estén dando ese mensaje. Aquí es donde puede entrar un poquito la brujería, pero vamos a dejarlo por un lado, porque pues ese es el tema aquí del maestre Cristian. Entonces voy a dejar esa pequeña espinita aquí a nuestro público, que en el cajón de comentarios opinen qué creen, si no son seres alados o, de acuerdo al catolicismo, ángeles o guardianes. ¿Qué seres podrían llegar a ser esos a las personas que no creen en el catolicismo, pero aún así tienen esas habilidades? ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces hablemos de los sortilegios. Los sortilegios llegaron a un punto de considerarse herramientas o habilidades para la persona que adivina, ¿sí? Esos son elementos los cuales ayudan, como tal lo dice la palabra sortilegio, elementos para leer el futuro, para leer a la persona. Con esos sortilegios nacen las mancias, derivan las mancias. La quiromancia, La cartomancia. Hay cantidad grandísima de mancias. Digamos, de algunas de esas mancias ya han sido mencionadas en capítulos anteriores por Cristian, en algunas religiones de origen africano. Entonces, exacto, la lectura y los nombres como tal, desde leer el vuelo de las aves, desde leer el café, el tabaco, cada uno tiene la palabra mancia por delante y una palabra antes, la cual refiere a ese tipo de arte, ¿sí? Como paréntesis, entonces sería como un arte, sí, como lo acabas de decir, un arte de adivinación dependiendo del elemento que se utilice para dicha actividad. También de las habilidades de ese adivino, ¿sí? No cualquiera puede hacer quiromancia por simplemente descargarse un tutorial, qué sé yo, o leer y que esta es la línea de la vida y todo eso influye, pero pues podemos compartir patrones similares en las manos, entonces puede llevar a una mala interpretación. O sea que para ser adivino sí se necesita un estudio. Un estudio, una habilidad, depende qué tan bueno sea usted y qué tan dispuesto está usted volverse eso. Si usted en un momento dice, me quiero volver adivino, ¿por qué? Por tal y tal y tal razón que vamos a mencionar ahorita. Puede que ese camino, usted volverse pitonizo, adivinador, naví, pueda conseguirlo, ¿sí? Pero no, pues... Y que culturalmente muchas veces era algo impuesto por cierto grupo. Sí, también. Pues de hecho en las religiones africanas pasa mucho que ciertos niños nacen siendo ciertos líderes y los educan específicamente para que sean adivinos. Ahí están donde se enlaza. O como lo vemos con los lamas. También. Que escogen a niños creyendo que pues, son una reencarnación de un lama ya fallecido. El arte de la adivinación es donde la mencionan ahí. Entonces, puede hacerse, ya depende de la cultura, del pensamiento de esa persona. Es muy ligado a ser un arte común y corriente, volverse abogado o arquitecto. Por decreto, un papá le dice a su hijo, es que tienes que ser arquitecto como tu papá, y pues no quiero hacer eso. Entonces, estos tiempos modernos permiten uno escoger lo que quiera, pero decirlo así, ese instinto de querer trabajar con lo sobrenatural, pues permite a las personas también querer inmiscuirse un poco más en estas artes, ¿sí? Listo, entonces hablando de eso, un pequeño manual de cómo convertirse en un profeta o un vidente. Rápidamente, uno tiene que ser consciente del entorno, tener sus 5 sentidos activos y empezar a ver cómo se comporta la sociedad, las personas, el mundo, los animales en sí.
Y es algo que no tampoco está tan descabellado. Actualmente nosotros estamos ocupados en nuestras propias cosas, en nuestro propio mundo, en nuestras propias obligaciones, que muy pocas veces nos detenemos a revisar qué es lo que nos sucede en nuestro alrededor. Sí, sabemos que pasa el bus, pasa el carro, tenemos que llegar a trabajar, el clima está así, en diferentes condiciones, pero sinceramente, ¿cuándo es la última vez que ustedes le han puesto cuidado al entorno como tal? No, estos tiempos no nos lo permite, la sociedad ahorita no, y esos tiempos tan rápidos, tan recurrentes y tan atrajeados hacen que uno pierda como esa impresión de lo que a uno le rodea. Entonces pues aquí con este primer paso muestra grandes cosas. Si nos detuviéramos un momento para analizar nuestro entorno, empezaríamos a destacar cosas e inclusive podríamos darnos respuesta de lo que nos sucede y por qué nos suceden las situaciones. Es decir, en otras palabras, el universo nos habla. Exacto. O el universo, digamos que nos envía mensajes constantemente, simplemente que nosotros no tenemos la disposición para estar leyendo o interpretando esos mensajes. ¿Sí? Así ¿Lo es. que quieres decir? Sí, así es. Se presta para esa interpretación. Bueno, ya en la segunda parte dice que concentrarse en un arte específico, la lectura de cartas, la quiromancia, empezar a, no sé, indagar la meditación y por ende aprender a desdoblarse. Este es un pequeño manual que no estoy diciendo que lo hagan, simplemente lo encontré y presta pues para esa interpretación. Ya uno desplegando todas esas habilidades que uno tiene escondidas, porque cada uno de nosotros la tenemos, podemos llegar no a volvernos profetas y adivinos certeros, pero sí que empezar por lo menos a resolver nuestras propias inquietudes, como rebuscar en nosotros mismos y darnos un espacio para entrar en el entorno, ¿sí? Tercero, mantener abierto a las posibilidades. Eso quiere decir que como uno ya está a la percepción de lo que sucede alrededor, uno ya puede empezar a tener como ese instinto de decir, uy, tal persona va a coger por este lado, de acuerdo a su forma de caminar, de acuerdo a su forma de vestir, va a entrar a tal edificio, una entrevista, en fin. Como les menciono con el primer paso, uno ya deja de ser como tan ajeno a la parte exterior de uno mismo, que uno simplemente ve carros, personas, horas, el día, la tarde y la noche, si desayuna, almuerza y come, y ya no más. ¿Sí? Entonces se presta también para esa interpretación de ese paso. Registrar cualquier visión o corazonada. Aquí es donde ya empieza a jugar un poco, podríamos llamarlo la psicología de la persona, el conductivismo, cómo actúa, cómo se comporta. Por lo general los adivinos empiezan, no he asistido al primero, pero ellos empiezan indagando, bueno, ¿qué es lo que le preocupa más en estos momentos? ¿El amor? ¿Ven cierta gesticulación por parte de uno? ¿O un comportamiento con las manos? ¿O una postura? No, aquí no es. El trabajo, entonces ya uno cambia su postura, las pupilas, la gesticulación de la cara y entonces, uy, por aquí es. Es más que todo ser como un psicólogo sin ser psicólogo. De acuerdo a esas actitudes que muestra esa persona, usted empieza como a ahondar en ella y puede convertirse en el adivinador de lo que le está sucediendo. De lo que le está sucediendo en estos momentos. ¿Sí? Ok, es más como una especie de análisis psicosocial y obviamente pues comportamental de acuerdo al lenguaje no verbal. Así es. Por último paso, ya el más difícil, que tomar los objetos de las personas, sentir si están calientes, fríos. Hay varios que conocemos con esas habilidades. Sí, por ahí hay mucho charlatán que no se cuenta. Sí, entonces ahí es donde empieza la magia y pues depende usted qué tan fluido es para sus premoniciones. Víctor, acá tengo una duda. Nos venías comentando que los adivinos se forjan de acuerdo a ciertos saberes, ciertas disciplinas o ejercicios que pueden hacer. Pero entonces, ¿qué pasa con esos dones que son más espontáneos? Por ejemplo, los sueños, o para ser más específico, los sueños premonitorios. Estos sueños premonitorios no sean por entrenamientos, sino son más espontáneos. ¿Tú qué pudiste averiguar al respecto? Bueno, hay dos situaciones con ese tipo de sueños. Unos efectivamente puede ser por poderes místicos o habilidades paranormales
ciertas entidades superiores, bueno, ahí vamos a estarlo mencionando en este capítulo, llegan a esa persona y le empiezan a transmitir un mensaje. Hola, soy el ángel fulanito de tal y necesito que a partir de este momento le manifiestes al mundo este mensaje que te voy a dar. Si la humanidad no se pone las pilas, pues va a ser erradicada, ¿sí? Pero por otra parte, hay adivinos que tienen esas habilidades de sueños premonitorios. Estos sueños premonitorios también son conocidos como el déjà vu. ¿Qué es un déjà vu? Es un sueño en el cual, rápidamente, en la parte psicológica es una paramnesia. ¿Qué es una paramnesia? Es una pequeña pérdida de memoria, la cual, cuando se presenta ese sueño, la persona tiempo después, un tiempo puede ser 2 meses, 1 año, al día siguiente, está en una situación determinada y esa persona dice, carajo, esto ya lo viví. Entonces ahí es donde convierten esa parte psicológica en parapsicología, hacia la parapsicología. Pero se preguntarán, ¿por qué a la parapsicología? Los sueños pueden volverse premonitorios siempre y cuando la persona pueda comprobar los mismos, ¿sí? Si una persona tiene un sueño lúcido, un sueño vivido, esa persona lleva un registro, puede comprobar tiempo después de que soñó esa misma situación. Ahí es donde se presenta esa mínima diferencia, pero tan contundente, de que si la persona está cuerda y sufre paramnesias o realmente tiene la habilidad de ver hacia el futuro, para bien común o para el entorno, porque vuelvo y reitero, este tipo de visiones, de imágenes, pueden prestarse para de ámbito personal o ámbito colectivo. Pues Víctor, ya que tú estás mencionando psicología y parapsicología, yo te doy la percepción desde el punto de vista de la parapsicología. Resulta que en la parapsicología hay unas divisiones de las facultades mentales. Esto lo iremos a ver en un capítulo ya exclusivamente de parapsicología, que son Psi Gamma y Psi Kappa, ¿sí? Dependiendo del entorno o de la persona. Entonces, en este tipo de habilidades Psi Kappa se presenta la clarividencia. De acuerdo a lo que tú estás mencionando, se podría decir desde un punto de vista parapsicológico que estos sueños premonitorios son alguna clase de clarividencia. Es una clarividencia espontánea. Pero entonces acá me genera una duda, y es con relación a lo que veo que se viene acá más adelante. Dentro de lo que puedes investigar, podemos decir que los profetas del pasado o del Antiguo Testamento eran también alguna clase de parapsicólogos o eran ungidos por Dios. ¿Cómo tú lo interpretas? Claro, 2 de ellos sí se puede mencionar que tienen su habilidad por una gracia, por determinada gracia, pero hubo uno que no tenía sueños, no tenía visiones, pero le identificaba, le esclarecía los sueños a un rey. Entonces, con todo esto anterior mencionado, vamos a empezar a hablar de esos profetas. En la Biblia mencionan 24 profetas superiores, mayores. La gente que fue más acertada para los diferentes libros en el Antiguo Testamento. No obstante, pues el tiempo no nos da para hablar de todos ellos. Voy a mencionar a los 3 del Antiguo Testamento, pues, que me llamaron más la atención, y a uno del Nuevo Testamento. Empecemos con el profeta Isaías. Técnicamente el pueblo hebreo estaba sufriendo invasiones, ¿sí? Invasiones por parte de los babilonios, gente con otras creencias. La profecía llega a Isaías efectivamente en visiones, las cuales mencionaban que en algún momento iba a descender el reino de Dios, iba a juzgar a justos y a pecadores, y iba a limpiar la tierra para forjar una nueva Jerusalén. Esa es la profecía. Pero ¿por qué me llamó la atención? Porque eso fue como en el 600 antes de Cristo, y detrás de eso estuvieron 2 seguidores del profeta Isaías, Nehemías y Esdras. ¿Por qué los menciono a ellos? Porque ellos en esos 600 antes de Cristo guardaron las profecías que escribió Isaías en unos rollos y las transmitieron al pueblo de Jerusalén como ánimo y como esperanza de que, oiga, persistan porque el cambio se va a dar. Esto ya me suena un poquito más al Apocalipsis, pero vamos a llegar
porque tiene como ese símil. O sea que estos dos, Nehemías y Esdras, fueron como los guardianes de los primeros guardianes de las profecías, y con la intención de que su pueblo pueda trascender. Sí, ellos se encargaron de transmitir esas profecías, y no eran como discípulos. No era un sacerdote, pero el otro era un gobernante. Ellos vieron como ese mensaje esperanzador para el pueblo hebreo, y por ende se dieron a la tarea de transmitirlo. Ahí es donde su merced mencionaba cuán ambiguas pueden llegar a ser una profecía, cuánto tiempo puede llegar a pasar para que, como mencioné yo, le peguen, ¿sí? Den con el resultado de la misma. Bueno, uno similar es el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel fue una de esas víctimas de este asedio por parte de los babilonios, y él fue no esclavizado, sino fue marginado de su tierra. No me voy a poner a mencionar todo el texto porque es muy complejo, pero la primera situación en la que él entra como en trance, en iluminación, es al lado de un caudal, a sus 30 años. Entonces él, en sus escritos, dice: vi a un ángel descender del cielo con el siguiente mensaje: la humanidad va a ser juzgada. Entonces ya empieza el segundo símil con el anterior profeta. No obstante, el ángel le empieza a mostrar qué es lo que sucede, y Ezequiel lo empieza como a describir. Al principio era difícil de entender, pero poco a poco y con el pasar del tiempo, las personas y pues los estudiosos de la Biblia y creyentes y no creyentes empezaron a fijarse en esta profecía, que dice lo siguiente: 4 seres alados descienden del cielo, cada uno con 4 alas, con 4 caras: cara de humano, cara de águila, cara de otra fiera y de un oso. No recuerdo bien, perdón. Las 4 alas forman un ángulo de 90 grados, es decir, forman un cuadrado. A los pies de ellos se muestran ruedas, como un carruaje, y sobre ellos está el trono de Dios. Ya hay cierta similitud con todos estos libros de la India, ¿no? De estas maquinarias, se le podría decir así, máquinas sagradas, máquinas volantes que podían surcar los cielos, que podían aterrizar y mostrarle a la humanidad tecnología. No sé, ahí esa fue mi similitud. No obstante, con esta visión, él le entrega el mandato al profeta Ezequiel, diciéndole lo mismo que el profeta Isaías: el pueblo de Israel y el pueblo de Babilonia y todas aquellas naciones que estén en contra de mi religión, perdón, disculpen, van a estar a pleno juicio. Podría decirse que Ezequiel fue uno de los primeros contactados. Sí, ya se presta para verlo a una parte ufológica, si se puede decir así. Ya empiezan a ver como esas similitudes de seres fuera de este planeta, los cuales llegan a darle un mensaje a la humanidad de que o se ponen pilas con su comportamiento, dejan de ser violentos, o si no, sus actos los van a llevar a su propia destrucción. Y con la descripción de máquinas volantes que vienen de los cielos. Precisamente lo que ustedes están comentando, lo referencian en una película, creo que fue del 2012, por allá de esos años, que se llama Contacto, con Presagio, con Nicolas Cage. Y efectivamente ellos hacen referencia a la visión de Ezequiel, y perdón los spoilers, igual pues ya es una película ya de bastante tiempo. En la última escena, ellos hacen ¿cómo decirlo?, la dramatización de lo que puede haber sido, y efectivamente puntualizan en seres extraterrestres, tal cual lo describe la visión de Ezequiel. Esa película lo retrata perfectamente lo que estás comentando. Sí, de hecho, para llegar a esa interpretación de que puede ser un objeto volador no identificado, o sea, como yo lo denominé, la carroza de Dios, pues me tuve que asesorar de otras personas
bueno, también canales cristianos, investigadores cristianos, los cuales lo montaban así, ¿sí? Montaban esa representación, porque es que es muy ambigua. El cielo en fuego, bajan estos seres, se movilizan hacia donde está el profeta Ezequiel y le transmiten ese mensaje. Tiene esas similitudes, vuelvo y lo reitero. Entonces, eso es lo que hace inquietante esta profecía. Bueno, de acuerdo a la pregunta sobre los sueños que me hizo Camilo, vamos con el profeta Daniel. Bueno, Víctor, pero tengo entendido que Daniel, el profeta Daniel, es uno de los más controversiales porque esas profecías todavía siguen sonando hasta el día de hoy, o sea, siguen teniendo como entre comillas alguna vigencia, ¿no? Sí, todavía pueden ser adaptadas a la actualidad, pero aquí es donde hay una pequeña y gran diferencial a la vez. Las profecías no fueron por parte de Daniel, fueron por parte de la interpretación de los sueños a un rey de Babilonia. El dato no está concreto, solamente lo dicen las escrituras así, pero en algún momento pensé que fue el mismísimo Nabucodonosor, pero nada que ver, dos cosas muy diferentes, dos épocas muy diferentes. ¿En qué consiste esta interpretación? Bueno, antes que todo, cuando Daniel fue exiliado y ubicado en territorio de Babilonia, él era de clase media alta, ¿sí? Él no era ningún iletrado, él tenía conocimientos y era educado, ¿sí? Para ser parte de la nobleza. No obstante, pues al ver que no era un esclavo o un exiliado cualquiera, se le dio, ¿cómo decirle? Como el estatus de que, venga, usted va a ser el consejero del rey, ¿sí? Necesitamos entender los sueños que él está viviendo y pues ustedes en la gracia de Dios pueden darle una descripción un poco más acertada, ¿no? Listo, inclusive le cambiaron el nombre, le pusieron Beltasar, no Beltasar, porque pues Daniel para los babilónicos no pegaba. Listo, entonces él tiene esta audiencia con el rey y efectivamente él le explica que en el sueño que él tuvo vio una estatua gigante. Esa estatua gigante estaba compuesta por 4 materiales: la cabeza de oro, el dorso de plata, el abdomen de bronce, las piernas de hierro y un último, que era el pedestal donde él se encontraba, de hierro y barro. Esta es la interpretación que sigue trascendiendo hasta la actualidad. Pero ¿cuál es esa interpretación? Los diferentes imperios que han subyugado al pueblo hebreo. En este caso, el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego y el imperio romano. Por último, y en la actualidad, indagan sobre Estados Unidos y Rusia. En ese entonces, estamos hablando de una interpretación antes del 2000, donde pues estaba la amenaza del conflicto y un posible tercer conflicto mundial y todo esto. Entonces ahí es donde puede esa interpretación, pienso yo, pasar otros 100 años y se le dará atribución a otras potencias. Víctor, ahora que lo mencionas, pues me acuerdo de lo que se habla en el Génesis también, del relato de José, cuando interpreta los sueños del faraón acerca de los 7 años de abundancia y los 7 años de... el trigo y las vacas. Sí, las 7 vacas flacas que se comían a las 7 vacas gordas. Y el trigo que crecía gigantesco y marchitaba alrededor los 7 trigales, creo que era. Pero sí, hablando de este apunte, sí acaban de percibir que hay muy similar estos dos profetas porque eran nobles. Ellos eran los que tenían la capacidad de interpretar, mientras que los dos anteriores, Ezequiel y Isaías, no lo eran. Eran ciudadanos a pie, podremos denominarlo así. Entonces ese tipo de similitudes se prestan para que esas interpretaciones puedan llegar a seguir siendo son ambiguas, puedan seguirse representando de acuerdo a la época o al momento. Por último, en el sueño el faraón ve como una roca gigante cae del cielo y derriba la parte del imperio babilónico, o sea, la cabeza. Luego otra, el dorso, otra la parte del abdomen y por último las piernas. En ese orden de ideas,
los sueños de este rey se prestan para seguir indagando sobre ellos. Actualmente, ¿cómo se podría llegar a interpretar? No sé, si de pronto a la audiencia le gustaría que nos adentráramos o diéramos una explicación o una presentación más detallada de este tema, por favor háganoslo saber en la caja de comentarios. Y muchachos, muchas gracias por su asistencia, gracias Víctor de nuevo por la disertación que nos brindaste esta noche. Fue bastante ilustrativa y pues nos veremos en el próximo capítulo para continuar con el tema de las profecías. Muchas gracias a ustedes y gracias a toda la audiencia. Por favor no olviden dejar su like, suscribir y pues sus comentarios también los agradecemos en la caja de comentarios. Por favor déjenos saber lo que les gustó, lo que no les gustó, las sugerencias, de pronto temas que les gustaría ver en próximas emisiones y estaremos viéndonos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Chao, chao.